Bienvenidos a Fuera de Contexto, un podcast fuera del contexto de la rutina, de lo cotidiano, para ponernos en contexto del acontecer político del país. Poniendo todo sobre la mesa mientras conversamos con invitados de primera. Preparen sus cervezas para que hagamos política, porque si no lo hacemos, alguien lo hará por nosotros. ¡Empezamos! Hoy es jueves 24 de septiembre del 2020 para mí, José Fernando Arellano Vera. Es un gusto acompañarlos en una emisión más de Fuera de Contexto, este podcast que es traído a ustedes por República. Hoy en compañía de un invitado muy especial para hablar de un tema que ha estado candente en las últimas semanas, particularmente la semana pasada, Semana de Independencia, en la cual el tema de la libertad de expresión pues fue el ojo del huracán de la discusión, más que en medios de comunicación, en redes sociales, específicamente en Twitter. Todo a raíz de pues un aparente ataque que hubo a un periodista. Y pues para hablar de la libertad de expresión, esto que pues muchas veces mencionamos incluso que es un derecho que todos tenemos, pero tal vez no entramos a discutir el fondo, el trasfondo filosófico e incluso jurídico que hay de la libertad de expresión, pues nos acompaña Juan Pablo Gramajo. Juan Pablo es director de gestión del conocimiento en la firma Mayora y Mayora y es catedrático universitario de las clases de filosofía del derecho y análisis económico del derecho. Juan Pablo, bienvenido a Fuera de Contexto. Muchas gracias, José. Gracias por la invitación. Pues bueno, los invitamos a sacar sus cervecitas. Juan Pablo y yo ya tenemos las cervecitas acá y escuchar el podcast. Juan Pablo, pues como te mencionaba cuando te platicaba para invitarte al podcast, estas últimas 2 semanas, pues tú sos bastante activo en redes sociales, al igual que yo. Y pues el tema de la libertad de expresión reventó. Aparentemente, pues todavía se desconocen muchos detalles de lo que sucedió con un periodista hace 2 semanas, pero se empezó a hablar mucho acerca de la libertad de expresión y los límites de la libertad de expresión, al punto que el presidente, sin hacer alusión, Alejandro Yamatei, sin hacer alusión al hecho que sucedió hace 2 semanas, mencionó en la sesión solemne del Congreso el 15 de septiembre para la Independencia que el límite de la libertad de expresión es la verdad. Así como dijimos al principio de este podcast, esta fue pues una frase literal que él dijo en el Congreso. En ese sentido, pues a través de la historia, el tema de los límites a la libertad de expresión nunca ha sido algo nuevo. El tema de que existan autoridades o ciertas figuras que buscan censurar y buscan limitar la libertad de expresión, pues no es nada nuevo. En el siglo XV, si nos vamos un poquito para atrás, bastante para atrás, pues cuando se inventa la imprenta, existen algunas autoridades políticas, algunas autoridades religiosas que buscan censurar porque había un spread masivo de información que no había habido antes. Y lo mismo, pues replicado a la mil, con la invención y el desarrollo de las tecnologías de la información, que hoy cualquiera puede poner sus ideas en un blog, un medio de comunicación, una red social, no importa, pero cualquiera puede expresarse y cualquiera puede difundir cualquier tipo de noticias y de ideas. En ese sentido, el límite de la libertad de expresión es la verdad. Muy bien. Pues yo creo que es muy importante. Por un lado, es muy acertado como empezás exponiéndolo en el sentido de que la libertad de expresión se ha ido desarrollando de la mano con ciertas capacidades técnicas de la humanidad. Por supuesto, mencionabas 2 grandes hitos históricos, la invención de la imprenta y ahora las redes sociales. Y eso de alguna manera nos recuerda que todos los derechos fundamentales que hoy consagran las constituciones, los tratados internacionales, nacen en contextos históricos específicos y siempre, digamos, en la filosofía del derecho está esa discusión entre qué tanto es experiencia histórica que hemos consagrado y qué tanto es algún derecho abstracto, atemporal, fuera de la historia o más allá de la historia que hemos descubierto racionalmente, ¿verdad? Creo que, y qué tanto, por supuesto, es simple y sencillamente una libertad que nos concede el gobierno o los poderes constituyentes o que nosotros mismos como poder constituyente nos concedemos y le damos una tutela especial, ¿verdad? Y ahí te acabo de resumir, sabrás muy bien, 3 posturas diferentes sobre el desarrollo del derecho. Y en ese sentido, creo yo que es muy importante también ubicar la libertad de expresión en un terreno más amplio, porque ciertamente
donde más estamos acostumbrados a escucharlo es en lo relativo a la prensa, el ejercicio del periodismo y el control cívico, ciudadano, sobre los funcionarios públicos. Pero realmente la libertad de expresión va mucho más allá. Es también expresión artística, es también expresión de ideas religiosas, de descubrimientos científicos, de ideas morales, ¿verdad? Es decir, no, va más allá del ámbito de la cosa pública. En ese sentido, creo que no podemos hablar de la verdad propiamente como un límite sin entrar a cómo está legislado, porque es diferente, ¿verdad? Pero aún en un aspecto filosófico, dependería mucho, o sea, muchos de los derechos humanos, los derechos fundamentales, son susceptibles de diferentes interpretaciones filosóficas. Entonces, claro, alguien podría decirte, por ejemplo, la verdad no es el límite porque no existe verdad. O alguien te podría decir, la verdad sí es el límite porque entonces, ¿para qué nos estamos expresando? No se puede usar una expresión que sea contraria a la naturaleza humana, y la naturaleza humana implica conocer la verdad y vivir conforme a la verdad, digamos, por poner dos ejemplos muy extremos. Pero yo creo que hay que subrayar por eso la amplitud de la libertad de expresión, que no se refiere solo a contenidos de los cuales yo puedo discutir la veracidad o falsedad. También hay simples opiniones, hay expresiones artísticas que son puramente estéticas o que tienen una intención de expresión que no necesariamente es evaluar la veracidad o falsedad de un contenido. Entonces, a ver, Juan Pablo, hay dos casos en particular que resaltan y que han sido, pues, tal vez tendencia en los últimos años. Por un lado, tenés el tema de las fake news, de las noticias falsas. Que el término de fake news creo que se popularizó a raíz de la primera campaña de Donald Trump. Fue la forma, pues, si de por sí ya se venía mencionando, y yo siempre he visto que existe una especie de animadversión entre muchos políticos y la prensa, porque al final de cuentas el hecho que te estén vigilando y te estén cuestionando todo lo que haces todo el día, pues llega a ser molesto. Y no digo que se justifiquen las reacciones que puedan tener algunos políticos, pero pues si alguien me está cuestionando el día entero, llega un punto en el cual uno se exaspera y dice, bueno, ya, hasta aquí. Sin embargo, pues los ataques a la prensa no son algo nuevo. Los ataques a la prensa diciendo que lo que se difunde son fake news. Que digo, no siempre se difunde la verdad. Existen de todo tipo de medios de comunicación. Pero por un lado tenés eso. Y por otro lado tenés otra corriente de grupos. Tal vez, y por eso está no mi generación, sino la generación anterior de la mía, le dicen la generación de cristal, porque hay ciertos grupos que dicen que el límite de la libertad de expresión está en la ofensa. Entonces tenemos por un lado una postura que te dice que el límite de la libertad de expresión está en ofender, es decir, yo no puedo insultarte a ti porque ahí ya estoy yo pues transgrediendo un límite que existe a la libertad de expresión, y por otro lado, que yo no puedo difundir mentiras. En ese sentido, a tu criterio, ¿esos podrían ser límites? Lo que sucede es de que en cuanto a la verdad o no de las fake news, el problema es siempre quién va a determinar qué es la verdad. Porque, a ver, yo mismo, como mencionabas, siendo activo en las redes sociales, a veces yo mismo, por ejemplo, me doy a la tarea de matizar algunas informaciones, ampliar, etcétera, pero no es porque yo esté considerando que lo que están diciendo es falso. Puede ser inexacto, puede ser tendencioso, y a veces eso no, también poniéndose uno en los zapatos de los profesionales de la información, por así llamarlo, creo yo que, o sea, si uno tiene que trabajar con ciertos parámetros de tiempo, si uno tiene que entregar la nota para que salga publicada a tal hora, no siempre da tiempo de profundizar como uno quisiera, que no quiere decir que uno publique cosas sin haberlas verificado, ¿verdad? Claro. Pero no siempre da tiempo de profundizar tanto como que estuviera escribiendo una monografía académica, por ejemplo, y que tiene año y medio para hacerlo, ¿verdad? Entonces creo que eso, por otro lado, también se da mucho la facilidad con que para descalificar la información yo le llamo fake news. Entonces creo que sí es algo sumamente peligroso ese tema, ¿verdad? Es sumamente peligroso porque implica que le demos a alguien posesión de la verdad.
y autoridad para determinarla y defenderla. Eso es algo profundamente antidemocrático, ¿verdad? Que no quita la opción de que si hay, por ejemplo, una difamación, una injuria, una calumnia, por supuesto la propia ley tiene consecuencias para eso, pero el principio general en materia de libertad de expresión es que no va a haber licencia o censura previa, sino únicamente pueden existir responsabilidades ulteriores, que es la palabra técnica que se utiliza. Y en cuanto a la ofensa, ese sí es un tema muchísimo más controversial en la actualidad. Independientemente de lo que yo diga ahorita, alguien se va a poder ofender por lo que yo vaya a decir. Y tal vez hay que verlo desde la perspectiva de cómo los delitos de injuria, por ejemplo, los hemos tenido tipificados en muchos códigos penales desde hace tiempo. No es algo nuevo que yo pueda legalmente sufrir consecuencias por ofender a alguien. Quizá lo que en nuestra época estamos viendo es que se hace un uso más frecuente de ese argumento y hay quizá una sensibilidad más delicada al respecto, ¿verdad? Pero no es nada nuevo como un límite a la libertad de expresión o como una responsabilidad ulterior en que, por ejemplo, si yo injurio a alguien, yo pueda incurrir en una responsabilidad incluso penal. Eso ya existía, pero sí creo que en la actualidad hay más sensibilidad y hay más delicadeza en torno a eso, que pues inevitablemente se vuelve una situación de qué tanto yo como persona en ejercicio de ese derecho me puedo autorregular o no, ¿verdad? Porque al final el derecho no puede ni debe, pienso yo, tratar de hacer obligatoria toda restricción moral o ética que yo pueda tener, porque si no, si yo no me la autorregulo, si yo no me la autoimpongo, tampoco estoy actuando libremente. Juan Pablo, en ese sentido creo que hay dos puntos importantes que podemos empezar a esbozar. Y uno de los temas que a mí pues me puse a analizar en estos días, hay una frase de Thomas Jefferson que voy a aprovechar a leerla y dice: cuando el político en su discurso condena una prensa libre, estamos escuchando las palabras de un tirano. En ese sentido, pues si llegamos a aceptar la idea de que pues, son los políticos los que nos pueden decir cuál es el límite de la libertad de expresión según el antojo del momento, y si no tenemos pues ciertos criterios objetivos, razonables, e incluso que se han llegado a concretar o a cristalizar por el paso del tiempo y por la costumbre y su repetición a través del tiempo, que ese es un límite razonable a la libertad de expresión. Si estamos ante alguien que dice que el límite de la libertad de expresión está en la verdad, a mí lo que me parece particularmente peligroso es el hecho de que la verdad de quién o la verdad según quién. Y es precisamente eso, qué elementos se van a tomar en cuenta para decir que la verdad de X o Y noticia es la que en este caso el presidente diga que es. Pero por otro lado, hay un tema de fondo y es el tema del respeto por las ideas. Y siempre lo he visto así, yo creo que muchas personas hacen como una compartimentalización de las ideas. Por un lado, hay unas ideas que son libres de cuestionarlas y cualquiera puede cuestionarlas y no hay ningún problema y las puedes discutir en una clase y tranquilo. Pero hay otro espacio en el cual pues son ideas que están mucho más apegadas al estilo de vida o a la filosofía de vida de las personas, que ese es un no. Mira, a esas ideas hay que tenerles respeto. Me refiero específicamente al caso de las ideas religiosas y en muchos casos también las ideas políticas, en el sentido de que estamos acostumbrados, y de hecho esa es la razón de ser de este podcast, de que muchas veces nos dicen, o yo crecí, pues con algunas personas que me decían, mira, de política y de religión no se habla en la mesa ni con amigos ni con familia porque se pelean. Y todo lo contrario, a mí de lo que me gustaba hablar en la mesa era de política y de religión. Entonces, en ese sentido, las ideas pueden ser dignas de respeto dentro del contexto de la libertad de expresión. Yo pienso que sí, pero no en el sentido de hacerlas inaccesibles a la crítica. Okay. Sí en el sentido de que la expresión de ideas deriva de la dignidad que yo reconozco en el otro y de su libertad para expresarlas. Y de alguna manera, cuando yo entro en un plano con un interlocutor de libertad de expresión
mutua nos estamos reconociendo una igual dignidad humana. Y estoy diciendo, vos tenés la misma libertad que yo para expresar lo que sentís, lo que pensás, porque yo no soy superior a vos, ni vos sos superior a mí. Entonces hay un tema profundamente humano en ese respeto. No estoy diciendo que tus ideas objetivamente vayan a tener el mismo valor que las mías. Por ejemplo, habrán temas de temas, pues si nos ponemos a hablar sobre fútbol, yo he visto mayores desacuerdos en Guatemala por fútbol que por religión o política, ¿verdad? Entonces, y sin embargo creo que es un tema mucho más opinable el fútbol que la religión o la política. Alguien pensará todo lo contrario, ¿verdad? Pero de hecho hay religiones futbolísticas, aunque parezca chiste. Pero sí, yo pienso que las ideas merecen respeto en tanto provienen de alguien a quien yo les reconozco una dignidad humana, pero eso no las hace inmunes a la crítica racional que yo pueda lanzar contra esas ideas. De hecho, uno piensa, por ejemplo, en religión. Bueno, en política tal vez es muy sencillo decir, bueno, históricamente desde que existe la humanidad hay disputas políticas, pero incluso en temas religiosos, si uno ve dentro de las mismas religiones, dentro de los mismos grupos de creencia, hay debate, hay avance, hay distintos puntos de vista, hay legítimas diferencias de espiritualidad, de modos de vivir una misma religión. Entonces, incluso dentro de ese ámbito, tampoco son cosas monolíticas ni unitarias, ¿verdad? Me gusta, me gusta por dónde hemos ido llevando la conversación porque, a ver, este es un tema que a veces suele ser tan abstracto y no suele ponerse en discusión y en tela de juicio que, pues a ver, acá hay otro tema. La libertad de expresión, de cierta forma, es como esa concretización de la libertad de pensamiento. Yo, pues, tengo libertad de pensar, pienso, y a la hora de expresarla simplemente estoy pasando lo que tengo en la cabeza, lo que tengo en la mente, y lo saco y lo expreso por los medios que sea. Tú mencionabas arte, puede ser pues este podcast, puede ser de forma escrita, puede ser una conversación con un amigo, con un familiar. En ese sentido, entrando ya pues en contexto específico de la legislación guatemalteca, ¿cuáles son esos límites que existen en Guatemala para la libertad de expresión? Pues ahí tenemos que recordar dos aspectos muy importantes. Por un lado, recordar el contexto histórico en que surgió la actual Constitución. Entonces, es una Constitución que surge como parte de toda una ola democratizadora, ¿verdad? Los politólogos lo han estudiado más detenidamente. Es parte de toda una ola democratizadora a nivel mundial que empieza con mucha fuerza en América Latina, ¿verdad? Hay que entender nuestra historia constitucional en un contexto global, es algo que yo me he ido convenciendo cada vez más. Y en ese sentido, la libertad de expresión recibió un trato muy especial, muy preferencial dentro de la Constitución actual, porque precisamente no solo en Guatemala, sino en toda América Latina, se estaba saliendo o se estaba buscando salir de las experiencias tanto de regímenes autoritarios militares como de los temores que se tenían al comunismo y el totalitarismo, de todos los distintos totalitarismos que se dieron en el siglo XX. Entonces había una preocupación por centrar los derechos humanos más allá de las ideologías, ¿verdad? Y la libertad de expresión precisamente fue algo que se enfatizó bastante. Y también recordar que nuestra Constitución tiene esa cláusula que ha sido muy controversial, que le da primacía o preeminencia a los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Y como se ha interpretado y se ha aplicado eso, es que también, por ejemplo, el tratado regional en la materia más importante que tenemos es la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José, y en consecuencia, por estar sujetos a la jurisdicción de la Corte Interamericana, también la jurisprudencia de la Corte Interamericana va a tener un valor vinculante para Guatemala, interesantemente, incluso en casos donde el Estado no ha sido parte,
Eso es algo que está en la jurisprudencia de la Corte de Constitucionalidad. Por supuesto, es un tema polémico para algunos juristas, pero así es como está. Entonces tenemos un ámbito local y un ámbito regional y un ámbito internacional, si nos vamos también a Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y otros instrumentos que también se hacen referencia a la materia. Y en todos ellos, como hablábamos antes, la línea general o la regla general es que no hay un límite previo a modo de licencia o censura, ¿verdad? Yo no tengo que pedir autorización para publicar algo, ¿verdad? Que algo que existía antes, ¿verdad? O en la Edad Media o hace unos siglos yo tenía que pedir licencia eclesiástica, licencia civil, ¿verdad? Incluso, por ejemplo, José Cecilio del Valle, parte de su labor como funcionario público y como jurista era redactar dictámenes de censura para aprobar las publicaciones de ciertas obras, ¿verdad? Por poner solo un ejemplo. Entonces, en general, ese es el sistema que yo no necesito pedir una licencia previa. Lo único que sí puede existir como límite es la responsabilidad ulterior. Y esa es la palabra técnica que se usa, las responsabilidades ulteriores. Y ahí se introducen ciertos conceptos que pueden ser ambiguos. En el derecho hay mucha ambigüedad y no es necesariamente algo negativo, donde se habla, por ejemplo, de la dignidad, los derechos, el honor de los demás, ¿verdad? Y también algo muy interesante en la Convención Interamericana, el Pacto de San José, se habla también de la posibilidad de limitar de alguna manera la libertad de expresión por el orden público o por la salud pública, que es algo que ha estado muy de moda ahorita con la pandemia, por ejemplo. ¿Será que yo puedo censurar o borrar una publicación de alguien que está diciendo no usen mascarilla? Y que de paso en su momento unas disposiciones presidenciales tenían un articulito ahí escondido que decía que podían, que el gobierno podía, con base en la ley de orden público, censurar algún tipo de publicación. Así es, y digamos, en el tema de orden público, ahí quizás nos salimos un poco del tema específico que estamos tratando, pero es una ley que lo hemos discutido bastante en estos meses, porque es una ley que nace en un contexto político histórico muy diferente en el país. Entonces tiene algunas disposiciones que hoy por hoy ya no son aplicables, pero por la manera técnica de funcionar de las jerarquías normativas y las garantías constitucionales, no se puede impugnar de inconstitucionalidad. Pero hay ciertas materias, quizá libertad de expresión sería una que valdría la pena ver, ¿verdad? Pero, por ejemplo, en tanto el Pacto de San José sí lo tiene previsto, quizás sea una situación defendible. El problema también cuando hablamos de los límites por estados de excepción es que tanto el Pacto de San José como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos consagran ciertos derechos que no se pueden limitar ni siquiera en estado de excepción, pero que sí pueden ser objeto de limitación en situación normal por parte de la ley. Entonces es como difícil compaginar eso en la práctica, ¿verdad? Y bueno, Juan Pablo, pasamos a mi parte favorita del programa, las preguntas fuera de contexto. Van a ser una serie de temas que yo te voy a tirar y en cuestión de 5 segundos, pues lo que tengas top of mind de ese tema, lo mencionas. Ok. ¿Listo? Démosle. Centro de gobierno. Nepotismo. Alejandro Yamatei. Lucha. Prueba de COVID obligatoria para nacionales que entren al país. Inconstitucional. Vacunación obligatoria. Altamente controversial. Presupuesto general para el 2021. Lo desconozco. Elecciones de los Estados Unidos. Impredecible. Lobo Vázquez. Excelente. Juan Pablo, muchas gracias por acompañarnos en Fuera de Contexto. Muchas gracias a vos por la invitación, José. Nos vemos la próxima semana en el mismo lugar.